Cordiales saludos para todos ustedes. Vamos a continuar con los módulos, lo que es para el video virtual de lo que es analgesia de parto. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre qué es fisiología del dolor del trabajo de parto. Permítanme presentarme, soy el doctor Aníbal Arenas Velázquez, soy médico asistente de la Maternidad de Lima, anestesiólogo, ya llevo 2 años. Actualmente vengo laborando lo que es en centro obstétrico, brindando analgesia de parto a todas las posibles gestantes, ¿no? Lo que vamos a tratar primero vamos a hablar un poquito de historia, cómo ha surgido la analgesia de parto. Vamos a hablar lo que es la naturaleza del dolor del parto, luego transmisión del dolor a nivel espinal y efectos adversos del dolor de parto, y al final vamos a dar algunas pequeñas conclusiones, ¿no? Vamos a hablar primeramente sobre historia. Para hablar sobre historia vamos a tener que remontarnos a los años de más o menos de 1800, 1820, 1840, donde, como ya todos sabemos, surgió lo que es el gas hilarante, el óxido nitroso, paralelamente juntamente con el éter. Pero estos gases se utilizaban solo para poder de alguna manera causar diversión en la gente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacían? Hacían espectáculos que hacían inhalar estos gases a las personas y les causaba pues euforia, alegría, desinhibición, ¿no? Es por eso, en estos actos que producían, estas personas que estaban bajo los efectos de estos gases sufrían caídas, sufrían heridas, pero no sentían dolor, ¿no? Pero hasta ese momento, bueno, pues nadie se dio cuenta de esos efectos, ¿no? Simplemente lo utilizaban como si fuera para recreación, ¿no? Ya después apareció lo que es un médico, el doctor Williamson Long, que había observado estos efectos en aquellas personas que habían inhalado estos gases, y él se propuso entonces hacer ciertas pruebas con sus amigos específicamente, y vieron los efectos que podía producir estos gases. Entonces él se decide en uno de sus amigos probar, donde le extrae un quiste sebáceo infectado en la parte cervical, donde lo extrae sin dolor, ¿no? Y una vez que ya ha visto ese efecto, todavía no se quedaba él satisfecho con esa respuesta, ¿no? Porque pensaba que de repente no era por estos gases que habían inhalado, específicamente con el óxido nitroso y el éter. Así que lo que se propuso es que tuvo un paciente, un niño, que había tenido quemaduras en los dedos, así que se decidió probar estos gases. Así que para poder amputar estos dedos, él aplicó lo que es el éter. Pero como quería comprobar si el efecto era propiamente dicho por el éter, lo que hizo es amputar un dedo con éter y quitar la anestesia del éter para el siguiente dedo, ¿no? Y ahí efectivamente pues comprobó que el éter sí tenía sus propiedades que conocemos, que son anestésicas. Pero Long pasó desapercibido, no se dio cuenta de la importancia que tenía, por lo tanto no publicó, se quedó ahí. Pero posteriormente ya más o menos en 1846, 40 más o menos, 40, 46, aparecen los nombres que ya nosotros conocemos, la que es de Wells y Norton, ¿no? Que son considerados, ya ustedes se recordarán que vieron con una escena en Massachusetts, ¿verdad? Con William Norton. Pero ¿cuál era el William Norton y Wells? Como se acordarán, eran dos odontólogos que habían
habían iniciado un negocio para la práctica de la odontología, pero como no les iba tan bien, decidieron separarse, pues, ¿no? Wells continuó con su trabajo de odontólogo y Norton inició la carrera de medicina. Pero Wells había notado los efectos que producía en la gente de estos gases, específicamente el éter, ¿no? Pero decidió probar este gas, ¿verdad? En su consultorio, teniendo muy buenos resultados y teniendo bastante gente, bastante acogida en su consultorio. Pero Wells quería probar este gas en algunas cirugías, ¿no? Así que trata de contactarse con Norton para poder explicarle los efectos de este gas y las bondades que tenía este gas. Así que Norton está estudiando medicina. Wells no tuvo alguna respuesta de parte de Norton, así que Wells mismo se anima a invitar a un cirujano que es muy famoso por esa fecha, que es el cirujano Warren, como se acuerdan ustedes. Así que con Warren pactan una cirugía, específicamente una amputación de pierna. Esa amputación de pierna, bueno, bajo los efectos de este nuevo descubrimiento, ¿no? Del éter. Pero al iniciar la cirugía, el paciente que iba a ser amputado de la pierna, no se anima a hacer la cirugía. Por lo tanto, es reemplazado por otro paciente que para poder ver los efectos del anestésico. En este caso, ya otro paciente es para una extracción dentaria. Una vez que inicia ya la anestesia, el paciente queda dormido, pero de repente, cuando empieza la cirugía, el paciente empieza con euforia, agitación, ¿no? Y se dieron cuenta, pues, que todo el público que estaba juntamente con él se dieron cuenta que la anestesia había fallado. Wells se retiró muy triste, descontento, y bueno, paralelamente Morton ya había tenido conocimiento de estos gases, así que él empieza a investigar, ¿no? Empieza a investigar y empieza a probar lo que es estos gases con sus amigos, él mismo. Así que él empieza a ver los efectos de esta droga, pero lo que se da cuenta es que también a él provocaban los mismos efectos que le provocó a Wells, a su amigo. Entonces él tenía un amigo que era farmacólogo, por lo que decide hacer una consulta, que específicamente el farmacólogo se llamaba Jackson. Jackson le explica los efectos de estos gases, y es ahí que se da cuenta que había dos tipos de éter, el éter clorado y el éter sulfúrico, y le dice: posiblemente para que surjan esos efectos estés utilizando el éter clorado, ¿no? Y le manifiesta que tiene que utilizar el éter sulfúrico. Y bueno, ya teniendo buenas respuestas con el éter sulfúrico, Morton arregla con el cirujano Warren para una cirugía, específicamente para una extracción de un tumor cervical, ¿no? La cirugía fue hecha con éxito, sin ninguna complicación, y fue ahí que el cirujano Warren, muy agradecido, se puso a llorar junto con el paciente porque habían hecho un gran descubrimiento. Esto fue, como recordarán, en Massachusetts, el 16 de octubre de 1846, específicamente, que hoy reconocemos como el Día de la Anestesiología. Bueno, hablando un poquito ya de historia, vamos a remontar lo que es historia también a lo que es a la analgesia de parto. Ustedes se acordarán de estos dos personajes que son Simpson y Jon Snow. Simpson
fue un médico ginecólogo, fue el primero en usar el éter y el cloroformo durante el parto, ¿no? Simpson es considerado el que inicia lo que es analgesia de parto, pero de inicio él hacía sus analgesias utilizando el éter. El éter causaba mucha sedación, era difícil de administrar y producía bastante tos en los pacientes. Así que él empezó a experimentar con otros gases, así que de esta manera llegó a utilizar el cloroformo, ¿no? Simpson había hecho un gran descubrimiento en calmar el dolor de parto, pero la sociedad se le vino encima. En este caso, la sociedad católica específicamente le dijeron que estaba contra la Biblia, porque recuerden que en la Biblia se cita que el nacimiento de un hijo tiene que ser con dolor, ¿verdad? Pero Simpson pensaba tener bastante fama, no lo ha logrado, y quedó ahí, ¿no? Luego viene John Snow. John Snow también era un médico. Él ya conocía los efectos que producía el cloroformo, por lo que utiliza en la reina Victoria, ¿no? Para que pueda dar a luz sin dolor a su octavo hijo, Leopoldo. El único cambio que hizo John Snow es que ya él empezó a dosificar el anestésico, en este caso el cloroformo, perdón. Y él, al dosificar, lo ponía de forma intermitente y tenía mejores resultados. Y es así que a partir de ahí el John Snow, por parte de la reina Victoria, es nombrado como Sir John Snow, y a partir de ahí, pues hasta el momento de hoy se brinda analgesia de parto a todas las gestantes, ¿no? Bueno, hemos hablado un poquito de historia, espero que les haya gustado. Ahora vamos a hablar lo que ya es propiamente la fisiología del dolor del parto. Hay que recordar que el dolor de parto es una experiencia personal, subjetiva, sujeta a múltiples influencias. Recordar que el dolor de parto no es igual en mujeres que tengan, por ejemplo, la misma edad. Las mujeres que han tenido psicoprofilaxis y que no hayan tenido psicoprofilaxis. Las mujeres que de diferente raza. Es diferente la percepción del dolor. Por eso es imposible valorar objetivamente, ¿no? A mediados del siglo XX, se mencionaba que el dolor de parto tenía un origen psicológico. Específicamente mencionaron Dick y Reed, ¿no? Estos dos autores, y mencionaron que el dolor de parto era un proceso fisiológico, y mencionaron que también si era fisiológico, era casi igual o parecido como miccionar o respirar, ¿no? Visto esto, aparece el nombre de Lamaze, que es también el que ha inventado el famoso psicoprofilaxis, ¿no? Visto porque si habíamos mencionado que era un proceso fisiológico, entonces podíamos calmar el dolor con psicoprofilaxis, ¿no? Psicoprofilaxis no es más que nada preparar a la paciente, ¿no? Preparar para el dolor de parto, cómo tiene que respirar, cómo tiene que estar durante el trabajo de parto, ¿no? Cómo tiene que pujar. Bueno, esto también ha tenido buenos resultados, ¿no? Es parte del tratamiento de la analgesia de parto. Hasta ese entonces, la fisiología del dolor, específicamente en general el dolor, no teníamos conocimiento de la fisiología. Es que en aproximadamente en 1965 aparecen los autores de Melzack y Wall. Son los que han revolucionado la fisiología del dolor y nos han dejado las bases para poder seguir los estudios, lo que es en el tema del dolor, ¿no? Como sabemos, hay múltiples formas de medir
El dolor, básicamente lo que utilizamos nosotros en nuestros centros son la escala visual análoga, que es de 0 a 100 milímetros o de 0 a 10 centímetros, ¿verdad? 0 nada de dolor, 10 máximo dolor, muy intenso dolor, ¿no? Es de acuerdo a eso como valoramos a nuestros pacientes para manejar lo que es analgesia de parto. Toda esta teoría está influenciado por ciertos factores, por ejemplo, emocionales, de memoria, ¿no? Está influenciado, por ejemplo, la psicoprofilaxis, la psicoterapia. Es porque cierran las compuertas. Hay medidas como la acupuntura, el TENS, la estimulación eléctrica transcutánea, son los que van a influir con esta teoría, o sea, van de la mano. Por eso es la explicación que sirven estos tratamientos, ¿no? Una vez visto ya lo que es la teoría de la compuerta del dolor, que explica un poquito lo que es el dolor del dolor del parto, ahora vamos a hablar la forma de medirlo. Una forma de poder medirlo es la escala de Magil. Se preguntarán, Magil, ¿quién es Magil? Melzack es el que ha propuesto esta escala para medir el dolor, que se mide de 0 a 50. ¿Qué hicieron? Melzack tuvieron dos tipos de pacientes, con dolores crónicos, juntamente con el dolor de parto, y dolores agudos, que básicamente los sacaban en un hospital de emergencia a los pacientes que llegaban de los accidentes, ¿no? Entonces compararon ambos dolores para tratar de ver a qué se asemejaba el dolor de parto. Y como ven, en nulíparas que no han tenido preparación o que no han tenido psicoprofilaxis, tenían un score de 40, o sea, y era similar a una amputación digital. O sea, si es el dolor de parto, entonces sí duele, ¿verdad? Y muy debajo, o sea, los pacientes que habían tenido psicoprofilaxis estaban ya más o menos a 30. O sea, ¿qué quiere decir? Que la psicoprofilaxis sí ayuda a manejar el dolor. Por eso hay que preparar a las mujeres para lo que es el acto del parto, ¿no? Todo el trabajo de parto. Ya muy por debajo también están ya, por ejemplo, el dolor del cáncer, el dolor de la neuralgia postherpética, la artritis. Todos esos dolores están muy por debajo del dolor de parto. Específicamente las que sufren mayor dolor son las pacientes nulíparas que no han tenido psicoprofilaxis. Dicho esto, vamos a mencionar, como recordamos lo que nos han mencionado en el curso de gineco cuando hemos llevado en el pregrado, que el dolor de parto se divide en tres estadios. Básicamente, el primer estadio, como sabemos, es de dilatación, que va desde 0 hasta 10, ¿verdad? Y el segundo estadio, que es el expulsivo, y el tercer estadio, que es el alumbramiento, que no ha salido bien acá. ¿Qué ha pasado? Pero bueno, lo que nos interesa para analgesia de parto es la fase latente y la fase activa. Yo les pregunto, acá he puesto un signo de interrogación para poder acordarme, ¿en qué fase podemos poner analgesia de parto? ¿Solo en fase latente o solo en fase activa? No sé. O en ambas fases. Recuerden que hasta más o menos a mediados del 2004 al 2005, que nuestros colegas los ginecólogos nos decían que poner una analgesia epidural en pacientes con dilatación menor a 4 aumentaba la tasa de cesáreas 12 veces. Es bastante, ¿verdad? Aumentaba la tasa de cesáreas 12 veces. Bueno, ellos felizmente ya están cambiando. Estamos luchando contra eso en la maternidad. Hay que recordar que en la fase latente, básicamente es, como vamos a ver una diapositiva, es básicamente por las contracciones uterinas y por la distensión cervical. Y la fase activa, que ya es un dolor más localizado,
es porque hay desgarro, se produce, hay alargamiento de los músculos, específicamente del perine. Ambas fases propias con su tipo de dolor, ¿no? Y ambas fases con diferentes tratamientos, ¿no? Esto es para ver la evolución según el tiempo, cómo va evolucionando durante el trabajo de parto. Por ejemplo, al inicio del trabajo de parto, el dolor es solo en la cintura, ¿no? Es un dolor leve a moderado, pero conforme va pasando el tiempo y va avanzando la dilatación, este dolor se va haciendo más severo, se va haciendo más intenso. Incluso ya en etapas finales de la dilatación, antes de entrar al segundo estadio, que es el expulsivo, el dolor del parto llega a miembros inferiores y también se localiza en el perine, ¿no? Esto quiere decir que el dolor de parto es aditivo en el tiempo. Empieza de leve a moderado y termina en severo, ¿no? Y también debemos recordar que el dolor, si ya por ejemplo estás en fase latente y luego pasas a fase activa, no quiere decir que el dolor de la fase latente desaparece, no. El dolor es aditivo, se va aumentando de intensidad, ¿no? Eso es para recordar más o menos. Esto es para ver más o menos qué es lo que está pasando cuando se origina el dolor de parto. Recuerden que el dolor de parto, cuando ya se ha desencadenado el trabajo de parto, que la madre está con frecuencia cardíaca alta, está con presión alta, ¿no? Esto de alguna forma lograron demostrar, los que han hecho estos estudios, cómo eran los efectos, debido a qué, por qué aumentaba la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Esto es un estudio ya un poquito ya muy antiguo, me gusta bastante para poder explicarlo a mis residentes, y bueno, y en esta oportunidad para compartir con ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Hicieron un estudio en ovejas, específicamente en 20 ovejas, ovejas que ya estaban a punto de dar a luz. En esas ovejas que se ha producido, durante 30 segundos se les ha sometido a un estrés, ¿no? A un estrés para tratar de simular como un trabajo de parto. Luego vieron que midieron el nivel de catecolaminas, tanto de epinefrina como no era epinefrina, midieron en sangre y se dieron cuenta que aumentaba en un 25%, ¿no? Como se ve acá en la imagen, aumentaba en un 25%, pero a la par también aumentaba la presión sanguínea, ¿no? La presión sanguínea. Aumentaba catecolaminas, aumentaba presión sanguínea, pero quiero que vean también cómo estaba el flujo uterino placentario. Aumentaba la presión arterial, aumentaba catecolaminas, pero el flujo uterino placentario disminuía en un 50%, ¿no? Quiero que vean esa relación. Y esta disminución del flujo uterino placentario duraba aproximadamente, vean, como 10 minutos. 10 minutos. Y ustedes dirán, ¿y cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que recuerden que el flujo sanguíneo a la placenta llega en diástole. O sea, cuando en diástole no hay mucha fuerza, ¿verdad? De la presión sanguínea. Por otro lado, que cómo están las resistencias vasculares periféricas en una gestante. Están disminuidas, por lo tanto, está llegando menos sangre a la placenta. Menos sangre a la placenta, ¿ya? Paralelamente, ¿qué produce la contracción uterina en la placenta? Lo que produce es, en cada contracción, es que hay una autotransfusión. ¿Qué quiere decir? Que la sangre regresa a la madre, ¿no? En cada contracción. Pero, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que el producto
como le va a llegar menos sangre, hay autotransfusión sanguínea, la sangre regresa a la madre, el producto que no tiene ninguna alteración, la madre que no tenía ningún, lo va a tolerar fácilmente. El problema es en las madres que tienen diabetes mellitus, trastornos hipertensivos del embarazo, estados fetales no satisfactorios, RCUs. Estos productos, estos fetos, estos productos, si van a tener estas alteraciones, va a entrar ¿en qué? En estado fetal no satisfactorio, antes conocido como sufrimiento fetal, como en acidosis, ¿no? Esa es la importancia de esto. Por lo tanto, estamos nosotros los anestesiólogos, juntamente con los ginecólogos, a poder brindar una buena analgesia y de calidad a estos pacientes para evitar de alguna manera estos efectos, ¿no? Efectos buenos que son buenos para la madre y buenos para el feto. Esto es más o menos ya lo que les había mencionado. Recuerden que hay un consumo aumentado de oxígeno durante el trabajo de parto, hay una hiperventilación que nos va a llevar a una alcalosis respiratoria. Esta alcalosis respiratoria desvía la curva de disociación de la hemoglobina al lado izquierdo, ¿verdad? Si se va al lado izquierdo, la liberación por parte del oxígeno, de la hemoglobina al oxígeno hacia los tejidos es muy deficiente. Por lo tanto, no llega oxígeno a la madre. Si no llega oxígeno a la madre, tampoco llegará al producto, ¿no? También quiero que vean que si no manejamos bien el dolor de parto o un parto traumático, que causa ansiedad, estrés postraumático, depresión postparto, ¿en qué porcentaje? De un 11 a un 20%. Es bastante. Entonces, señores, estamos llamados a tratar de ayudar a todas las gestantes posibles en manejar su dolor, ¿no? Bueno, ya vamos a seguir avanzando. Ya vamos a hablar lo que es la transmisión del dolor, en este caso la fase latente. Habíamos dicho que el trabajo de parto lo que nos importaba es el primer estadio, específicamente la fase latente y la fase activa. Entonces vamos a ver cómo se transmite el dolor en la fase latente. Específicamente el dolor es producido por distensión baja del útero, por contracción uterina y dilatación cervical, como vemos acá en la imagen, ¿no? Contracción del útero, dilatación cervical. Y estos estímulos dolorosos es recibido básicamente por las fibras C y las fibras A delta, que son los encargados de recoger la información dolorosa para poder llevar a la médula espinal y así al sistema nervioso central. Y los nervios encargados o las raíces nerviosas de llevar que reciben estos estímulos son las raíces nerviosas toracolumbares de T10 a L1. Este dolor en la fase latente, que es de 0 a 4, es un tipo de dolor visceral, que es un dolor sordo, mal ubicado, no es muy intenso, pero es impreciso, ¿no? Es de intensidad moderada y en este punto quiero que recuerden cómo manejamos el dolor específicamente que es visceral. Lo que nosotros damos analgesia de parto en la maternidad de Lima desde fases muy tempranas, por ejemplo en 1. La pregunta sería, ¿qué utilizamos? ¿Qué utilizarían ustedes? ¿No? Recuerden que el dolor visceral es mal ubicado y no responde muy bien lo que es anestésicos locales. Por lo tanto, lo ideal manejar este tipo de dolores es con opioides, específicamente con opioides lipofílicos. Lo que utilizamos nosotros son el fentanilo. Esto es más o menos para ver la vía, cómo llega hasta el sistema nervioso central el dolor. Primero se va a activar las fibras A delta y la fibra C, va a pasar a los nervios simpáticos,
luego va a pasar a los plexos uterinos y cervicales. Hoy se menciona que es más paracervical, ¿no? Una vez visto ya la fase latente, vamos a hablar lo que es cómo se transmite, cómo llega la información desde las terminaciones nerviosas, que son las fibras A, delta, las fibras C, cómo van a llegar al sistema nervioso, cuál es el trayecto, cuál es el camino que van a seguir. Estas fibras ya tanto la C y la A delta ya activadas van a pasar por los nervios simpáticos, van a llegar a los plexos uterinos y cervicales, van a pasar al plexo hipogástrico, en este caso al superior, medio e inferior, van a pasar a los ganglios de la cadena simpática paravertebral, posteriormente van a llegar a los nervios espinales por medio de los ramos comunicantes blancos. Y estos se van a ubicar, como ya hemos mencionado, en el asta posterior de la médula, entre T10 a L1. Esto es de la primera fase. Recuerden, estamos en fase latente. Luego va a haber una sinapsis con las interneuronas en el asta posterior, en las láminas 1 a 4, ¿no? Y finalmente van a llegar al fascículo espinotalámico lateral y luego van a pasar al sistema nervioso central. Esto es importante. En uno de los tratamientos que utilizan nuestros amigos los ginecólogos son los famosos bloqueos, en este caso los famosos bloqueos paracervicales, ¿verdad? Incluso en fase activa ellos pueden hacer bloqueos, en este caso ya sería un bloqueo de tipo pudendo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito sobre bueno, seguimos con la fase latente. Quiero que vean esta imagen. Habíamos dicho que el dolor de parto en la fase latente se origina por contracción uterina y por distensión cervical, básicamente. Y estos estímulos dolorosos van a llegar a la médula espinal, como habíamos mencionado. Pero en la médula espinal quiero que vean esta imagen. Una vez que llega la información en la médula espinal, el dolor se va a ramificar tanto al asta anterior como al asta posterior y al asta contralateral. Por eso es el concepto que el dolor visceral es mal ubicado, porque agarra gran parte del sistema nervioso, en este caso lo que es el asta anterior y asta posterior. Incluso estos estímulos pueden coger segmentos superiores y segmentos inferiores de la médula. Por eso es un dolor mal ubicado, difuso, ¿no? Y una buena opción terapéutica es utilizar que son los opioides lipofílicos. En este caso nosotros utilizamos lo que es el fentanilo. Y una vez que el dolor de la primera fase, la fase latente, ya se ubica en la médula espinal, va a ascender al sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central va a activar diferentes zonas, como por ejemplo el tracto solitario, el tálamo, la corteza somatosensorial, el área prefrontal, el área motora, la formación reticular, ¿no? Pacientes que están en trabajo de parto 2 a 3 días y llegan al centro obstétrico y te dicen: doctor, no he podido dormir 2 a 3 días porque tengo el dolor, ¿no? Es porque su sistema reticular se mantiene activado. Nosotros ponemos la analgesia de parto, a los 4 o 5 minutos el paciente se queda profundamente dormida y se echa a descansar, ¿no? Por eso es una buena opción. Les invito a ustedes, colegas, para que puedan hacer analgesia de parto en su centro de labores, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Ahora ya nos toca hablar lo que es el dolor en fase activa. Recuerden, el dolor en la fase latente era un dolor visceral. En este caso el dolor ya es un dolor somático y está a cargo de los nervios pudendos y por las raíces nerviosas de S2, S3, S4.
¿Y por qué se produce el dolor en esta fase? Básicamente se produce por compresión y distensión, desgarro del perineo. Señores, está que se rompen los tejidos del piso pélvico, se están desgarrando. Este dolor, por supuesto, tiene que ser más intenso, y el tratamiento más recomendado es utilizar, en este caso sí, lo que son ya los anestésicos locales propiamente dichos, ¿no? Nosotros utilizamos bupivacaína bastante en las epidurales, ¿no? Para poder calmar en este tipo. Obviamente este dolor, hemos dicho, tanto de fase latente como fase activa, es aditivo. Por lo tanto, tenemos que en todas las fases, en esta última fase de predominio, tenemos que utilizar anestésicos locales con opioides, en este caso los lipofílicos. El dolor, hemos visto que de la fase latente tenía ya las vías que hemos comentado, ¿verdad? Que llegan a la médula, luego al sistema nervioso central. El segundo estadio, que es la fase activa, recorre ese mismo camino, ese mismo trayecto, ¿no? Con lo que a ese trayecto se aumenta lo que es el dolor somático, ¿no? El nervio pudendo, básicamente, lo que se aumenta este trayecto. Ya para poder resumir lo que es el dolor en fase latente, en fase activa, vamos a hacer un resumen con las características, cómo podemos tratar estos tratamientos, ¿no? Recuerden que el origen del dolor en el primer estadio era por contracción uterina y dilatación del segmento uterino inferior, ¿no? Hay distensión del segmento uterino inferior. Y en el segundo estadio es básicamente que hay desgarro del piso pélvico, ¿no? Están estirando las fibras nerviosas. ¿Y cuáles son los segmentos involucrados? En el primer estadio habíamos dicho que es de T10 a L1, y en el segundo estadio es de S2, S3, S4. Esto es importante. Miren cuántas raíces nerviosas tenemos que tratar de bloquear para poder provocar analgesia de parto en las gestantes. Por eso es importante, tenemos el concepto de nosotros utilizar anestésicos locales en grandes volúmenes y en bajas concentraciones. Hablamos, para poder cubrir estos dermatomas, nosotros utilizamos entre 15 a 20 cc para poder cubrir estos dermatomas, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, utilizar analgesia a grandes cantidades, pero pequeñas concentraciones. Nosotros utilizamos bupivacaína al 0,0125%, pero dependiendo de la fase es lo que utilizamos. Si está en fase latente, opioides, y en fase activa lo que es analgésicos más opioides, ¿no? Recuerden que también el dolor en el primer estadio es visceral, en el segundo estadio es somático. La intensidad del dolor es leve a moderado en el primer estadio, y en el segundo estadio es severo, ¿verdad? Recuerden que el dolor es aditivo, ¿no? Ya hemos hablado del tratamiento, cómo podemos tratar en cada fase. ¿Cuáles son los posibles tratamientos? Habíamos dicho que podemos hacer bloqueos. Bueno, ¿no? Nuestros amigos los ginecólogos que nos ayudan a manejar el dolor con eso. ¿Qué hacen ellos? Hacen bloqueos paracervicales, bloqueos pudendos. En realidad se puede bloquear en diferentes niveles, en todo el trayecto del estímulo doloroso, ¿verdad? Pero hasta el momento, el gold estándar, todo esto podemos evitarnos con un bloqueo neuroaxial, con una analgesia neuroaxial, ¿no? Por eso una analgesia neuroaxial hasta el momento es el gold estándar, ¿verdad? Que podemos abarcar tanto fase latente como en fase activa, tanto dolor visceral como el dolor somático, con un solo procedimiento.
Aparte también tenemos otro tipo de tratamientos, por ejemplo acá la epidural que ya conocemos, la combinada, espinal epidural, el PCA, bombas que son controladas por el propio paciente, se puede utilizar óxido nitroso, se puede utilizar sevoflurane, se puede la acupuntura, la hipnosis. Recuerden toda esta parte, la acupuntura, la hipnosis, esto trabaja de la mano con lo que nos ha dejado Melzack y Walsh, ¿no? Que actúan cerrando las compuertas en la transmisión del dolor. Bueno, ya hemos hablado yo creo que ya un poquito bastante sobre cómo es el dolor, tanto en fase latente, en fase activa, pero ahora vamos a avanzar un poquito más, vamos a entrar un poquito más profundo sobre el tema, y la pregunta sería, cómo se activan en este caso las fibras C y las fibras A delta, que son las encargadas de recoger el estímulo doloroso? ¿Cómo se activan, no? En el primer estadio se activan por distensión y alargamiento en este caso del cérvix y del fondo uterino, ¿verdad? Y en el segundo estadio es por desgarro y desprendimiento. Pero estos desgarros, estos desprendimientos, ¿qué es lo que produce? Se ha visto y ya está estudiado que existen estos receptores, ¿no? Receptores que de repente es un poco desconocido para nosotros. Por ejemplo, receptores viniloides, receptores de capsaicina, receptores de canales iónicos de sodio, ¿no? Existen estos receptores. ¿Y cómo se van a estimular estos receptores? Por ejemplo, por distorsión mecánica, por distensión cervical. Otro es cuando hay contracción uterina, el flujo sanguíneo es mínimo, por lo tanto esa parte de la distensión entra en acidosis, aumenta acidosis, ¿no? Por lo tanto, esa acidosis son los que van a activar estos receptores. Pero ¿cuál es la importancia de conocer estos receptores? Espero de acá a un futuro podemos tratar estos receptores, por ejemplo, con un medicamento vía oral. Sería una buena opción, sería genial, no poder estar, de repente pueden suplir de alguna manera lo que es la analgesia neuroaxial. Ojalá llegue el tiempo, y sería un gusto ver donde haya medicamentos donde actúen estos receptores, ¿no? Sería muy importante e interesante. Una vez que se han activado estos receptores, como hay daño, las fibras se están estirando, hay contracción, hay distensión, se va a empezar a producir sustancias proinflamatorias a ese nivel, como bradiquinina, prostaglandina C2, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas, ¿no? ¿Qué van a hacer estos factores proinflamatorios? Van a hacer que estos receptores queden sensibilizados, de tal manera que ya no va a ser incluso necesario que haya una contracción para que haya dolor. Entonces, el dolor se va a hacer más repetitivo y más continuo, ¿no? Según va avanzando el dolor. Esto es importante. Por ejemplo, puede ser también, o es importante, de repente poder influir sobre estas sustancias proinflamatorias, ¿no? Pero un poquito difícil, pero debemos saber que sí participan también durante el trabajo de parto y en el dolor de parto. Esto ya es cómo es la transmisión. Una vez que el dolor ha llegado ya a la médula espinal, en el asta posterior, ¿cómo es la transmisión? Lo que se dice es, una vez que ha llegado el estímulo que se va a producir de dolor, va a llegar al asta posterior, y en el asta posterior este estímulo va a hacer que el calcio logre entrar al intracelular. Una vez que el calcio entra al intracelular a este nivel, se va
liberar estas sustancias, como son las prostaglandinas, el glutamato, la sustancia P, el gen relacionado con la calcitonina, ¿no? Como recuerden, estos de acá son estimulantes, ¿no? Estimulan más al dolor. Y los depresores serían los receptores mu opioides y los alfa adrenérgicos, ¿no? Por eso es importante mencionar nuevamente que el dolor de parto en fase latente, para el tratamiento es bueno los opioides, ¿verdad? Como vemos acá, porque tenemos receptores para los opioides en las láminas, específicamente de láminas de Rexet de 1 a 5, ¿no? Bueno, ya para ir, para poder resumir y cuáles son los efectos adversos potenciales del dolor asociado con el parto, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir? ¿Cuál va a ser el desenlace del mal manejo del dolor en las gestantes? ¿Cómo va a repercutir en el producto, en el feto, ¿no? Como sabemos, el dolor que va a causar, habíamos mencionado, va a causar hiperventilación, va a causar alcalosis respiratoria. Esta alcalosis respiratoria va a desviar la curva de disociación de hemoglobina hacia la izquierda, y esa desviación hace que la liberación hacia los tejidos de oxígeno por parte de la hemoglobina es muy deficiente. Por lo tanto, el producto va a entrar como no le llega oxígeno, va a entrar en acidosis metabólica. Para compensar la alcalosis respiratoria, entramos en una glucólisis anaerobia, por lo tanto vamos a producir ácidos, vamos a generar acidosis metabólica en la gestante, ¿no? Por otro lado, hemos dicho que el nivel de catecolaminas aumenta, les quiero decir, en un trabajo de parto aumenta entre 200 a 600%, es bastante. Estas catecolaminas que van a hacer, como ya les había explicado, va a producir vasoconstricción uterina, va a disminuir el flujo uterino placentario, va a disminuir el intercambio placentario, por lo tanto el producto va a entrar en acidosis metabólica fetal, ¿no? Por otro lado, las catecolaminas también, sus roles endocrinos, causa lipólisis, hiperglicemia. Esto va a producir aumento de ácidos libres, aumento de ácidos grasos libres fetales, hiperglicemia fetal e hipoxia, ¿no? Al final, todo esto sumado va a llegar a acidosis metabólica fetal. Todo esto, con un buen manejo del dolor, les invito a que practiquen analgesia de parto para estar preparados, para tener conocimiento que nosotros podemos ayudar a la gestante con estos, como vemos acá, con este círculo vicioso, ¿no? Bueno, ya para terminar, parte de las conclusiones, hay que recordar que el dolor de parto es subjetivo y muy variable. Es diferente en cada mujer. Les voy a contar que cuando tengo los residentes que ya están a punto de retirarse, cuando ya está a punto de terminar el turno, ven gestantes que están con una dilatación de 7 a 8, pero están tranquilas, ¿no? De alguna manera están manejando el dolor, pero nos llaman por analgesia de parto y el residente dice: doctor, pero ¿para qué le vamos a poner analgesia si está tranquilo la paciente? Recuerden que el dolor es subjetivo, es muy variable, no sabemos cómo esa mujer está sufriendo, por lo tanto tenemos que acudir en su ayuda, ayudarle para que tenga un dolor, un parto sin dolor. También mencionar que nuestra comprensión actual de la base de la neurofisiológica del dolor del parto es bastante superficial, por lo cual limitan su tratamiento. Nos hemos quedado en 1965 con lo que nos han dejado Medsac igual. No hay estudios que de repente cómo podemos tratar, como les he mostrado, esos receptores que no conocen muchos, o yo tampoco lo conocía, de repente, ¿no? Sería preparar medicamentos que puedan influir en esos receptores.
También recuerden que brindar analgesia de parto a solicitud materna e indicación ginecobstétrica, ¿no? Simplemente brindar analgesia de parto cuando la gestante lo solicite. También recordar que podemos dar analgesia tanto en fase latente como en fase activa, obviamente con los diferentes medicamentos. En este caso, en fase latente con opioides y fase activa con analgésicos, ¿no? Nada más. Espero que haya sido de su agrado esta imagen. Espero que no llegue el día en que esto pueda pasar. Ojalá, como la ciencia avanza, todo avanza, pero espero que esto no nos toque a los hombres. Les agradezco por su atención y quedo a orden de ustedes.